Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hola, buenas tardes. Ah, Sí, sí. Bueno, les pido disculpas, pero estaba en otra sala con otro link. De hecho, hay 4 o 5 alumnos que están en esa otra sala y ahora seguramente se trasladen a esta otra. No sé lo que ha ocurrido. Así que bueno, estábamos divididos. Problemas de, Ah, de la tecnología. Sí, no Silvia, hay ¿querías hacer problema. un comentario? ¿Cómo? Porque alguien, Silvia Coscarelli habló, no sé si quería hacer alguna consulta. No, no, yo no hablé. Creo que fue Mariela. No, se indicó que estaba abierto el tuyo, pero no Ah, importa, se te debe haber disparado. Sí, Mariela, ¿querías hacer alguna consulta? Vos no, respondiste por mi inquietud. sí, sí, profe, que estábamos, digo, pensaba que porque como ayer nos hicieron transpirar tanto, que hoy nos iban a dar libre. No, porque queda poquito tiempo, necesitamos mucho entrenamiento. No, lo que pasó que posiblemente por la división de salas que hicimos ayer para los virtuales, seguramente lo que pasó fue eso, porque que quedamos divididos. Por eso un grupo estábamos en una y otro en otra sala. Ah, muy Bueno, bien. ya estamos en el último tramo, estamos terminando, estamos iniciando hoy lo que es ya el módulo final, son las 2 últimas unidades las que vamos a trabajar en los encuentros que quedan, y seguramente hoy vamos a avanzar bastante, así que vamos a poder aprovecharlo. Hemos abierto un foro, no sé si ya estuvieron recorriendo el campus, está el material habilitado, y también hay un foro, que ya lo venimos trabajando desde otros cuatrimestres, que está habilitado para que empecemos a poner ahí todas las inquietudes que tengan respecto del cierre del curso, porque cuando queremos acordar ya estamos terminando, ¿sí? Entonces, bueno, cualquier duda que vaya surgiendo al respecto, la pueden volcar en ese foro, que como todo foro ofrece la ventaja de que no es una comunicación privada, sino que todo lo que allí se publique va a aprovechar al resto, ¿sí? Y es común que las inquietudes o las dudas que tenga uno o una sean comunes a sus compañeros. Así que bueno, los invitamos, por supuesto, obviamente, a plantear en este espacio las inquietudes, pero si fuera surgiendo en la semana, aprovechen el foro, que ahí las podemos discutir, ¿sí? Antes de avanzar, quería hacer un comentario respecto del trabajo práctico escrito que hicimos. Ayer se lo fuimos comentando en la evaluación presencial. Nos hemos encontrado con que las preguntas que pedían identificación de ejemplos, esas no presentaron mayores dificultades, ¿sí? Más allá de que nos dimos cuenta que quizá hubo trabajos que se hicieron en conjunto, cuando les habíamos pedido que fueran individuales, pero más allá de eso, las respuestas estuvieron correctas. ¿Dónde nos encontramos los problemas? Los inconvenientes surgieron en aquellas preguntas cuyas respuestas requerían la producción de teoría, es decir, aquellas respuestas que debían ser elaboradas. Nos encontramos con que se transcribieron, ¿sí? Se hicieron transcripciones del texto, del material que le sugerimos a las respuestas. ¿Se escucha? A ver. No, porque como están muchos con las cámaras apagadas, solamente Liz y Mariela, entonces estaban quietas, no sabía si se había cortado. No, 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 sí Bueno, está. van a ver que a muchos les pusimos que lo que se esperaba en este tipo de trabajo es elaboración de las respuestas y redacción propia, no una transcripción, porque ¿qué sentido tendría la transcripción si no? ¿Sí? Así que esto ténganlo en cuenta para próximos encuentros, también para el coloquio, porque si bien pueden tener material con ustedes, no hay problema, no tenemos inconveniente que ustedes tengan material de consulta en el momento de participar del coloquio, pero se va a pedir que esa información sea reelaborada por ustedes, no que nos lean. Esto lo aclaramos porque ayer nos encontramos con algún que otro caso en el cual se quería leer,
pensaron que iban a leer, sí, pueden leer alguna nota, o incluso el mismo texto. Lo que no pueden hacer es que brindarnos una respuesta leída, porque evidentemente eso no tiene nada de parte del alumno. Entonces, queremos hacerles aclaración para que lleguen con información clara al momento de la evaluación. Si bien no nos interesa que conozcan de memoria los conceptos, sí que los comprendan, que sí nos dicen que la sanción es un concepto primitivo que consiste en la privación de un bien. Bueno, a ver, ¿y qué le parece a usted que es un bien? ¿Cómo se lo privaría? ¿En qué consistiría? No, pero yo ya le leí lo que dice el texto, claro, lo leyó, pero no me lo puede explicar. A ver, encontremos una manera de que el concepto quede claro, ¿sí? O sea, obviamente una evaluación nunca va a ser una lectura, sino ahí lo que estaríamos evaluando si leen de corrido, eso no se evaluaban en el primario. Profe, le hago una Sí. consulta. Por ejemplo, en el trabajo práctico, donde el tema de los artículos, los incisos sí se transcriben tal cual están. Sí, sí, por eso, Liz, aclaré que las respuestas en las cuales se pedía que identifiquen, por ejemplo, normas, reglas, ahí sí, en esa no hubo inconveniente. El problema donde se planteó principalmente en la pregunta que refería a Hart y en la última pregunta en la que les pedíamos que hablaran de principios. Lo que nos encontramos fue con que hubo recortes íntegros. Algunos eligieron algunos párrafos y otros otros, pero en definitiva lo que hicieron fue transcribir. Y seguramente si hoy revisamos a ver qué entendemos por principio, y nos vamos a encontrar con un déficit en esa información. Pero está muy bien lo que vos aclarás, no hay inconveniente en eso. Eso sí, porque de eso se trataba la consigna precisamente, que identifiquen una norma, una regla, un principio y que lo transcribieran. Sí, eso estaba bien, estaba correcto. Profe. Sí, te escucho, Mariela. Yo en lo particular puse lo que decía, digamos, el principio, pero le di un ejemplo abajo. Ahí no hay problema. Bien. No, lo que no se... No, ahí... si ustedes recurren a alguna estrategia para dar cuenta de que se comprendió, está muy bien. El tema es que no haya una mera transcripción. Y nos hemos encontrado con eso en varias respuestas. Por eso hacíamos la aclaración, porque también ayer en el coloquio nos encontramos con esa situación, con que fueron la minoría, pero bueno, ya con que uno incurra en el error, eso lo puede llevar a arrastrar ese equívoco hasta el coloquio final y se juega en la materia. Entonces, para que no haya inconveniente. Perdónenme un segundito que me está preguntando del centro de estudiantes en qué Zoom estamos, porque hay gente que está en otro. Si me dan un segundito. Bien. Bueno, sigamos nosotros que se van a ir sumando si se han quedado en algún otro Zoom. Bueno, como les decía, hoy entonces vamos salvo que haya alguna otra duda, perdón, si no, seguimos para adelante. Hoy entonces vamos a empezar a trabajar el módulo que tiene que ver con la racionalidad del derecho, la racionalidad sobre todo de las decisiones. Ustedes se acuerdan que al inicio del curso, cuando hablamos de lenguaje, dijimos que la lingüística, que es la disciplina que se encarga del estudio de los lenguajes naturales, puede dividirse para su análisis en tres partes o en tres proyecciones.
la semántica, que era la que es la que se ocupa de la relación entre los signos, símbolos y su significado, la sintaxis, que se ocupa de las relaciones formales entre los signos, símbolos entre sí, perdón, ahora le estoy contestando a Brandon, ahora sí, y finalmente la pragmática, que se ocupa de las relaciones, los vínculos entre los signos, símbolos y los usuarios. Y habíamos trabajado en relación a este punto lo que tenía que ver con los usos o las funciones del lenguaje. En este último módulo, en esta última etapa de trabajo, vamos a retomar, vamos a volver sobre este vínculo, vamos a volver a este punto y vamos a avanzar en otros problemas, ¿sí? Que se adicionan a la cuestión de los usos y las funciones del lenguaje, y vamos a ver al derecho ya en acción, ¿sí? Vamos a ver cómo el derecho, en tanto discurso, en tanto lenguaje, se pone en acción, y vamos a ver cómo es utilizado, cómo es operado por precisamente los operadores del derecho y puntualmente por el operador al que llamamos juez. Por eso vamos a trabajar con la justificación de las decisiones, la necesidad de la interpretación, para que finalmente haya una decisión que ponga fin a un conflicto jurídico, es decir, a un conflicto en donde las partes se enfrentan en relación al derecho. ¿Qué ocurre? ¿Por qué esto es un problema? ¿Por qué hay un tema a problematizar en nuestro plan de estudios, en nuestro programa? Ocurre en primer lugar que el lenguaje del derecho, el lenguaje en el cual se expresa el derecho, tiene lo que llamamos opacidad, ¿sí? Esto es cierta dificultad para el acceso a sus significados. Miren, para que se den una idea, vamos a leer un punto de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un fallo que se analiza mucho, es el caso Maldonado. Seguramente ustedes a lo largo de su carrera en algún momento van a tener acceso a él. Y vamos a ver que en el considerando segundo del voto del juez Fait, dice esto. Me saco los anteojos porque leo mejor sin anteojos. Que para así decidir, el acuo sostuvo que una vez adoptada la resolución de imponer una pena de conformidad con el artículo 4, segundo párrafo de la ley 22.278, esta es la ley que rige para los menores, y sin que medie controversia de partes en cuanto a esa necesidad, el Tribunal de Mérito, debió adaptar la condena a los índices de mensuración punitiva previstos en los artículos 40 y 41 del Código Penal. En este sentido, señaló que la decisión del tribunal oral no se había ajustado a las circunstancias fácticas comprobadas en el legajo, que no pudo derivar racionalmente de ellas la reducción de pena que prevé la ley juvenil, y que incurrió en contradicción, toda vez que tomó en cuenta la buena conducta intramuros del joven, cuando el tratamiento tuitivo prodigado había fracasado en lo que hace al progreso de la resocialización. Pues no bien el menor ganó la confianza de las autoridades, defraudó a aquella y se involucró en nuevos y violentos hechos delictivos. Párrafo. Saltemos a otro considerando, al octavo, que por otra parte, la existencia del Instituto de la Libertad Condicional en el régimen nacional permite en principio la equiparación a la posibilidad de excarcelación, en caso de prisión perpetua, establecida en el artículo 37 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Fíjense cuántas palabras encontramos aquí que no son habitualmente utilizadas en el lenguaje corriente. Fíjense, en este último considerando, en el octavo, nos encontramos con libertad condicional, excarcelación, prisión perpetua. Son todos conceptos jurídicos, tienen sentido, tienen significación,
al interior de un discurso jurídico. Fuera de él, no. Incluso cuando los escuchamos mencionados en los medios de comunicación, en realidad es una referencia metalingüística. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Estamos refiriendo a algo que refiere a alguna otra cosa, pero respecto de cuyo significado estamos bastante alejados. Y fíjense la compleja redacción del primer párrafo que les leí. ¿Recuerdan el primero? Para así decidir, el acuo sostuvo que una vez adoptada la resolución de imponer una pena de conformidad con el artículo 4º, además tenemos la remisión a diferentes normas. Bueno, todo eso confluye en esta afirmación acerca de la opacidad del derecho. ¿Qué quiere decir que el derecho es opaco? Que el derecho no es fácilmente legible, no es fácilmente comprensible para las personas que no están iniciadas. Imagínense ustedes que van a estar en su estudio, va a llegar una persona que va a constituirse en su cliente, a hacer una consulta. Y recibió una carta documento. Ya seguramente no comprendió qué es lo que le están transmitiendo, qué le están informando en esa carta documento. Quizás lo están intimando, quizás les están dando un plazo para cumplir con alguna obligación. Entonces necesita que se la traduzcan. Imagínense si ustedes esa persona y comienzan a hablarle en los términos que utiliza el código, ya sea el código civil, el código penal o los diferentes códigos de procedimiento. Claro, para ustedes, de aquí a que se reciban, ese va a ser un lenguaje muy corriente, van a estar muy familiarizados. Pues esa familiarización va a hacer que los conceptos jurídicos para ustedes tengan significado, pero para la persona que está sentada del otro lado de su escritorio, no lo tengan, estén vacías de contenido esas palabras, ¿sí? Sin embargo, están afectando sus derechos. ¿Qué es lo que ocurre? Hay análisis al respecto que vienen no solo desde la teoría del derecho o de la filosofía del derecho, por ejemplo, desde la sociología. Pierre Bourdieu habla de la brecha que separa a los abogados de los no iniciados en el lenguaje jurídico, ¿sí? Y esto es algo que les va a suceder. Les va a suceder, y acuérdense, guárdenlo por ahí, para cuando tengan las primeras experiencias de diálogo, de interactuación con sus clientes, ya sea en el ámbito civil o en el ámbito penal, porque uno tiende a pensar que en el ámbito penal es más complejo, pero lo cierto es que el derecho es igual de opaco, igual de ininteligible en cualquier rama, ¿sí? Y ustedes ahí van a tener una tarea de traducción. A esa tarea de traducción también la podemos llamar interpretación. Ustedes ahí empiezan a advertir acerca de la importancia de esa traducción que van a hacer como operadores del derecho. ¿Quiénes son los que interpretan el derecho? Los operadores. Acuérdense que habíamos dicho en alguna oportunidad anterior que las normas no son operativas, es decir, una norma por sí sola, por existir, no va a solucionar un conflicto de intereses. Necesita que alguien la ponga en práctica. Supongamos que ustedes tienen una casa, tienen un departamento, y ese departamento lo tienen alquilado, y la persona que se los alquila ha dejado de pagar el alquiler, se ha vencido el contrato, habían firmado un contrato a determinado plazo, supongamos con la ley anterior a 24 meses, se cumplió ese contrato, no lo renovaron, y la persona que les alquila, es decir, el locatario, no paga y no se va. El hecho de que existan normas que permitan el desalojo, ¿supone que esta persona se va a ir nada más que porque exista la norma? No. Ustedes lo que van a tener que hacer entonces es tornarla operativa. Es decir, utilizar esa norma para obtener una solución a su caso. ¿Quiénes son los operadores que intervienen? Bueno, los operadores que intervienen son el juez, claramente, los abogados. También son operadores los legisladores que crean las normas. Y también tienen importancia para la interpretación del derecho los teóricos del derecho. Es decir,
los también llamados jurisconsultos o doctrinarios. ¿Ustedes están cursando alguna otra materia aparte de teoría del derecho? Sí, ¿no? ¿Qué materias están cursando? ¿Alguien está cursando alguna otra materia? Economía. Bien. ¿Ninguna? ¿No están cursando Civil 1 todavía, ni Teoría General del Proceso? Mariela parece que quiere hablar, pero está muteada, está silenciada. Bueno, el cuatrimestre que viene. Que no, yo estoy en metodología, pero es como que dejé porque estaba ahí en economía, pero las dejé porque quiero aprobar esta Dedicarte. materia. Bien, el cuatrimestre que viene van a cursar seguramente ya Teoría General del Proceso, van a cursar Civil 1, y ahí entonces van a empezar a estudiar no solamente con los códigos, sino también con los comentarios de los doctrinarios, es decir, de las personas que son expertas en determinada disciplina, en el proceso, en el derecho civil. Entonces, no sé, por ejemplo, para el derecho civil puede ser que lean comentarios de Llambías o lean comentarios de Bordas, de diferentes comentaristas de las normas. ¿Qué es lo que hacen? Contribuyen a la interpretación del derecho, es decir, nos traducen aquello que quiso decir el legislador, que muchas veces es confuso, no solamente para el cliente, es decir, no solamente para el sujeto de derecho, para el ciudadano común, sino también para algunos operadores del derecho. Estas interpretaciones que hacen los expertos son utilizadas luego en las decisiones, en las sentencias. Pero bueno, toca entonces ahora empezar a preguntarnos un poco más severamente, un poco más estrictamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de interpretación? En primer lugar, vamos a decir que es una condición necesaria para la aplicación del derecho. Es decir, en esta etapa pragmática del derecho, en la cual el derecho como relato, como discurso, se pone en acción a partir de la utilización que hacen de él los operadores jurídicos, los jueces, los abogados, los fiscales, ¿sí? Vamos a ver entonces que la interpretación es un paso previo para la aplicación del derecho. Cuando un juez sentencia, cuando un juez falla de determinada manera, resuelve desalojar al inquilino de Mariela que no le pagaba el alquiler, por ejemplo, o dicta una sentencia en la cual obliga a la persona que chocó el auto de Matías Pinilla a que le pague la indemnización, es decir, que le cubra los gastos del arreglo de ese vehículo, o cuando decide imponer una pena de prisión a alguna persona que se considera que ha cometido un delito. En todos esos casos, lo que está haciendo el juez es solucionar un caso, es decir, decidir, y previo a eso se da un proceso de interpretación. Ahí entonces es donde nosotros hoy nos vamos a dedicar, nos vamos a ocupar de esto. El capítulo que abrimos entonces tiene que ver con la racionalidad de las decisiones, ¿sí? Y, como les decía recién, con estos dos pasos de interpretar para aplicar. Todos tenemos alguna prenoción acerca de qué es interpretar. De hecho, yo recién les presenté el concepto de interpretación como una suerte de traducción, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes que es interpretar? Fíjense, yo acá les puse algunas preguntas definitorias que les van a ser útiles para el estudio. Cuando ustedes organicen su estudio de este módulo, sugerimos ir siguiendo estas preguntas y sus respuestas. Esto lo tienen en el campus, así que no se preocupen porque es más, no hay una sola presentación. Les pusimos 2 presentaciones en PowerPoint en el campus que les van a servir como buenos resúmenes. Alguien que me diga qué considera que es interpretar. ¿Qué piensan? Si alguien les dice a ustedes, no te interpreto, no entiendo, no sé qué me estás diciendo. No sé, imagínense a Icardi diciéndole a Wanda Nara, no te interpreto, no entiendo lo que me estás diciendo. ¿Qué quiere decir interpretar? ¿Qué les parece? Y tratar de armar el caso que uno tiene entre manos. Interpretando a ver
qué es lo que tenemos para poder decir si un caso es para juzgar o no. No, pero no pensemos solo en el supuesto de que tengamos que juzgar. Pensemos, no sé, cuando se dice que... ¿Cómo? Pintar un cuadro. Explicar algo. Bien, No, explicar... explicar algo, entender, analizar por ejemplo, analizar un contexto y tratar de entender lo que nos está diciendo, la información que nos está tratando de dar ese texto o ese párrafo, por ejemplo. Claro, si yo te pidiera, Liz, a ver, explícame el considerando 2 del fallo Maldonado porque no lo entendí. Entonces vos estás hablando de un análisis textual. La interpretación como una facilitación, ¿sí? Una interpretación vendría a ser como una herramienta facilitadora. Claro, Bien. algo parecido. Bien, perfecto. Interpreto como muy parecido a traducción sería, ¿no? No sería justamente una traducción, porque eso ya sería otra cosa, pero tratar de, por ejemplo, una persona que no tiene facilidad en palabras y que no tiene la facilidad de ciertas definiciones o ciertos entendimientos de ciertos o determinados textos o determinados párrafos. Entonces, eso serviría para explicarle a esa persona qué significa en el mismo idioma y utilizando a lo mejor palabras no tan concretas, por así decirlo. Bien, tornar fácil lo que está difícil, digamos, ¿no? Claro. Uh-huh. Sí, sí. Bien, perfecto. Esa es una manera de pensarlo. Bien, tiene que ver con la interpretación de textos. Mariela Claro. había dicho algo de pintar un cuadro, por ejemplo, ¿no? Claro, porque uno tiene que interpretar a ver qué es lo que uno va a hacer en la obra de arte. Ajá. Y puede ser también que el observador, ¿no? Uno se para delante de un cuadro y lo interpreta. Bien. ¿Qué quiso decir el artista? Yo, por ejemplo, participo en un taller literario y en todas las reuniones siempre se discute acerca de qué quiso decir el escritor en un cuento, en una novela. Nadie sabe realmente si es eso lo que quiso decir, pero nosotros nos hacemos los que lo interpretamos. Es común interpretar las obras artísticas, ¿no? Sí, ¿hay alguien que está queriendo participar? Sí, puede ser que los jueces tienen que interpretar para ver cómo encuadran cada caso. Sí, a eso se lo llama subsunción y es a lo que vamos a llegar. Vamos de menos a más, exactamente. Los jueces tienen que interpretar para decidir en qué norma se encuadra el caso, no solamente los casos penales, porque suele hablarse del proceso de subsunción en las figuras penales, pero también ocurre en el ámbito del derecho laboral, del derecho administrativo, del derecho civil. Sí, eso también. Entonces tenemos otra forma más de interpretación, que es la de la adecuación o subsunción, como una conducta determinada puede calificarse jurídicamente, es decir, cómo se lo lee desde el derecho, eso que pasó. ¿Qué es? ¿Es un robo o es un hurto? ¿Es un homicidio común o es un femicidio? Es decir, un homicidio agravado porque está atravesado por el sesgo género. Esa es una discusión bastante actual. ¿Estamos frente a un homicidio o está agravado por el género de la víctima? Si está agravado por el género, entonces será un femicidio, es lo que llamamos un femicidio, ¿sí? Claro. Esa es una tarea de interpretación a la que llamamos subsunción, que es muy específica del ámbito del derecho. También, fíjense, el fin de semana hubo actos por el cumpleaños de Charly García. Entonces hemos visto a diferentes intérpretes interpretar temas de Charly. Entonces, por enose la vimos a Celeste Carballo interpretar canciones de Charly, la vimos a Rosario Ortega, vimos a Fito Páez interpretar
temas de Charly García. Entonces fíjense cómo también cuando el artista actúa, también se lo llama interpretación. Y además, interpretación tiene una forma de ambigüedad particular, que es la ambigüedad de proceso-producto. Es decir, a la actividad la llamamos interpretar y al resultado también. O a la actividad la llamamos interpretación y al resultado también. ¿Sí? Posiblemente en el ámbito artístico es donde mejor lo podamos entender a esto. La ejecución de una obra musical, por ejemplo, se llama interpretación. Lo que está haciendo el artista, el gerundio de lo que hace el artista, ¿sí? El resultado, la pieza interpretada, también se llama interpretación. Entonces fíjense cómo vamos sumando complicación al panorama que nos ofrece la palabra interpretación. Nos llevamos entonces como primera respuesta, como primera conclusión, que es una palabra ambigua. Claramente es una palabra ambigua. Vamos a ordenar, como les decía, el texto a partir de estas 4 preguntas. ¿Qué es interpretar? ¿Cuándo se interpreta? ¿Quién interpreta? ¿Y con qué? ¿Con qué herramienta? ¿No? Un poco cómo, con qué entraña el cómo también. Entonces vamos a ver una por una. Ya sabemos cuáles son las posibles respuestas genéricas a la pregunta ¿qué es interpretar? Podemos dar respuestas en el ámbito de la interpretación de textos, como propuso Liz, en el ámbito del proceso penal, como propuso recién Coleman, porque se me confunde, como me aparecen los 4 nombres juntos, no sé nunca quién es quién. El que dio el ejemplo. Sí, Coleman. Coleman. Bien, como propuso Coleman, la pegué. También una interpretación artística, como dijo Mariela, ¿no? El artista que pinta y también la persona que se para frente al cuadro. Estamos hablando de supuestos de interpretación. Pero si vamos también ya al derecho, está ¿cómo? Que también estaba el cuento de Quijote, de Don Quijote de la Mancha, que dice que ellos quisieron dar una explicación distinta a lo que se tornó después el cuento. Claro, exacto. Las lecturas que hicieron las generaciones posteriores están muy lejos de lo que pretendió Miguel de Cervantes Saavedra. Es decir, esa obra tomó una dimensión que se alejó y que superó por mucho la pretensión del artista. Bueno, ahí demuestra cómo el texto muta con las interpretaciones de los espectadores o de quienes disfrutan del arte, ¿no? Si vamos, si decimos, bueno, a ver, de todas estas formas posibles de entender la interpretación, ¿cuál es la que interesa al derecho? Nos vamos a encontrar con otro problema. Porque en el caso del derecho, la pregunta acerca de qué es interpretar, dirigida a los jueces, ¿sí? Nos lleva a preguntarnos también si los jueces cuando interpretan crean derecho. ¿Por qué nos vamos a hacer esta pregunta? Porque vamos a volver a temas ya recontra conocidos por ustedes, que tienen que ver con la relación entre el lenguaje y la realidad. Porque pareciera que en materia de lenguaje, la interpretación está limitada por la realidad. ¿Cuánto puedo interpretar si en definitiva el lenguaje lo que hace es dar cuenta del mundo, dar cuenta de la realidad? ¿Realmente el juez tiene posibilidades, tiene margen de interpretación? Entonces aquí vamos a tener 2 posibles respuestas a la pregunta acerca de qué hace el juez cuando interpreta. ¿Interpreta realmente el juez? ¿Qué entendemos por interpretar? Para algunos interpretar va a ser revelar, va a ser descubrir la verdad que hay detrás de los textos jurídicos. ¿Quiénes son los que van a decir esto y quiénes les parece? Los naturalistas y los defensores del realismo o de
la relación natural entre las palabras y las cosas. A estas teorías que dicen que el intérprete lo que hace es descubrir los verdaderos significados, las llamamos develacionistas, porque lo que hace el intérprete es descubrir aquello que es verdadero, nada más, es decir, no pone nada de sí mismo, no agrega nada, no hay una interpretación puesta, en este caso por el juez. Frente y opuesta a esta propuesta, a este modelo, nos vamos a encontrar con la teoría decisionista. ¿Qué es lo que dice la teoría decisionista o decisionismo? Que el juez no descubre los verdaderos significados que tienen los textos jurídicos. ¿Por qué? Porque los textos jurídicos no tienen verdadero significado. El juez lo que hace es decidir el significado de ese texto en cada caso concreto. Entonces, a la apreciación que hoy hacía Coleman cuando decía, bueno, pero lo que hace el juez cuando decide calificar una conducta determinada conforme un artículo del código, es decir, cuando dice en qué norma encaja la conducta lo que hizo alguna persona, lo que estaría haciendo no es descubrir, sino decidir dónde va a poner esa conducta. Entonces acá la respuesta a la pregunta, ¿es un robo, es un hurto? No sería, hay que ver cuál es la naturaleza de la conducta para descubrir cómo debe ser definida, sino el juez es el que decide. ¿Quiénes son los que sostienen estas teorías decisionistas? Y obviamente los modelos opuestos a las anteriores, es decir, aquellos que sostienen el nominalismo o convencionalismo en materia de relación entre palabras y cosas, y además el iuspositivismo o los iuspositivismos. Es decir, que si estamos comprometidos con el realismo y con el iusnaturalismo, seguramente vamos a tender a pensar que lo que hace el juez cuando interpreta es descubrir el verdadero significado de las normas. En cambio, si tenemos un compromiso con el nominalismo o convencionalismo y con el iuspositivismo, lo que vamos a sostener es que lo que hace el juez es decidir cuál es la norma que se aplica al caso. ¿Se entiende cuál es la diferencia? En una, el juez está limitado, está constreñido a decidir de determinada manera. Eso es lo que dice el develacionismo. En cambio, el decisionismo dice, no, pará, el juez decide. Con lo cual, fíjense, el decisionismo le va a dar un margen mucho mayor de decisión al juez. Aquí va a tener un margen de libertad más amplio conforme a este modelo, y a ese margen de libertad lo llamamos discrecionalidad judicial. Y vamos a volver sobre eso, guárdenlo por un costadito porque vamos a volver. Ahora, superada la pregunta acerca de qué es interpretar, decimos, para algunos interpretar es descubrir y para otros interpretar es adjudicar un significado, es decir, que no hay significados previos, la pregunta va a ser, ¿y cuándo es necesario interpretar una norma? ¿Siempre será necesario interpretar una norma? Hay quienes dicen que sí, que el juez antes de fallar, antes de dictar una sentencia, tiene necesariamente que interpretar la norma, y otros que dicen que solo interpreta cuando el texto es oscuro o es opaco. Y se representa esta afirmación en este aforismo latino que es interpretatio cessat in claris, es decir, cuando el texto es claro, la interpretación cesa, es decir, no es necesario interpretar. Ojo, hay los que dicen que siempre es necesario interpretar. ¿Qué es lo que entienden? ¿Cómo sé yo que una norma es lo suficientemente clara como para no necesitar interpretación? Es porque la interpreté y me di cuenta que es clara. Es decir, alguna tarea mental antes tiene que haber, antes de la decisión. Y esa tarea mental, por mínima que sea, esa tarea de análisis previo, por mínima que sea, ya consiste en una forma de interpretación. Esto es lo que sostienen quienes dicen que siempre es necesario interpretar.
En cambio, los otros dicen, la otra corriente, la corriente opuesta, da una respuesta distinta, dice no. Si la ley es clara, si la norma es clara, con el texto basta y el juez ahí no tiene nada que hacer, no tiene ninguna libertad para actuar. Sin embargo, más allá de esta discusión, que termina siendo una discusión muy teórica, nos vamos a encontrar con que hay supuestos en los que siempre va a ser necesario interpretar. ¿Cuándo? Cuando los conceptos son valorativos, es decir, que implican valoración, implican juicio, ¿sí? Implican que el juez tenga que hacer un análisis respecto de ese concepto. Puede ser una valoración moral, una valoración social, una valoración económica, pero como sea, hay algo que mensurar, que medir, que valorar. O cuando los conceptos son comparativos, cuando me ponen en relación diferentes conceptos, y el juez se ve obligado a hacer una comparación o una distinción, o una igualación. Cuando nos encontramos con conceptos probabilísticos, es decir, que indican probabilidad, potencialidad, hay algo que todavía no ha ocurrido pero que es posible, entonces el juez tiene que mensurar eso. Y finalmente también cuando nos encontramos con textos vagos, acuérdense, los textos vagos son aquellos respecto de los cuales no están claramente definidos sus límites de aplicación, es decir, no hay certeza respecto de cuáles son los usos corrientes de ese término. Y me voy a leer algunos ejemplos así aleatorios. Voy abriendo el Código Penal y en todas las páginas seguramente me encuentro con algún concepto de estos. Fíjense, el artículo 7. Los hombres débiles o enfermos y los mayores de 60 años que merecieron reclusión sufrirán la condena en prisión. Hombres débiles o enfermos. Concepto valorativo, claramente. ¿Cuándo se es débil? ¿Cuándo se está débil? ¿Cuál es el concepto que tenemos de enfermedad? Bueno, aquí el juez va a necesitar que alguien le diga si la persona está enferma o no, si tiene debilidad o no. Es decir, va a tener que hacer una valoración, seguramente además apoyada en un consejo médico. Fíjense el artículo 10. Podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria, 2 puntos. A. El interno enfermo, de nuevo, cuando la privación de la libertad en establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia. ¿Cuánto es adecuado? ¿Cuándo es suficientemente adecuado? Cuando no hay adecuación, se necesita entonces una tarea de interpretación del juez. Inciso B, el interno que padezca una enfermedad incurable. ¿Cómo sabemos que es incurable? ¿Qué quiere decir incurable? Concepto probabilístico. A ver, buscamos por otro lado. Artículo 167 quinque. En todos los casos antes previstos también se impondrá conjuntamente una multa equivalente de 2 a 10 veces el valor del ganado sustraído. Esto es para el delito de abigeato, es decir, el robo o hurto de ganado. Equivalente, concepto comparativo, tiene que sacar un valor y comparar el juez. Son todos supuestos en los cuales sí o sí hay que valorar. Artículo 145 ter, aquí estamos en el delito de trata. En los supuestos del artículo 145 b, la pena será de 5 a 10 años de prisión cuando mediar engaño, fraude, violencia, amenaza, todos conceptos que hay que establecer sus significados, o cualquier otro medio de intimidación o de coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad. ¿Cuándo hay vulnerabilidad? Esta cuestión de la vulnerabilidad en todos los procesos de trata se discute, en todos. ¿Por qué? Porque es un concepto vago, es un concepto que requiere además valoración. De manera que fíjense, y les leí algunos nada más, y abriendo así aleatoriamente, esto da cuenta de esta dificultad para la comprensión del derecho, de la opacidad. ¿Hasta acá estamos o tienen alguna consulta? Profe, yo le quería hacer una consulta sobre ese artículo. Sí, decime.
¿qué privan de la libertad? Se priva porque justo fue el artículo que yo puse en uno de los contextos que preguntaron en las preguntas del trabajo práctico, y tenía un poco de duda con el tema, y justo usted lo está leyendo, ¿es privación de libertad o de qué bien se priva? Sí, Perdón. la libertad. Pero... La libertad, exactamente. la libertad. Sí. Había uno anterior, el del abigeato, en el cual ahí era multa. Entonces, en ese caso, ¿de qué se priva? Bueno, se afecta el patrimonio, se afecta la economía de la persona. Bien. Pero en general, nuestro derecho penal, nuestro derecho penal por regla, la sanción que ha elegido, no nuestro derecho penal, el derecho penal de la modernidad, la sanción que ha elegido es la cárcel. Se define la pena como la pena de prisión, es el tipo de sanción paradigmática. Si bien en los inicios del derecho penal se previeron otras formas de sanción, como por ejemplo la expulsión, los trabajos forzados, o incluso la pena de vergüenza, y también la pena pecuniaria o económica. Finalmente el sistema seleccionó la pena de prisión, que no estaba prevista en el inicio. Cuando cursen criminología o penal parte general, seguramente esto lo van a ver. Bien, esto ya nos empieza a dar una idea, y es la de que existen casos fáciles y casos difíciles, ¿sí? Así, algo tan sencillo, pero que hay que decirlo. Los casos fáciles son aquellos en los cuales basta la lógica para solucionarlos, ¿sí? Es decir, el juez lo que hace es analizar el caso, el hecho. Supónganse que estuviéramos en la facultad, o cada uno está ahí en su casa, escucha un ruido, se asoman por la ventana y el ruido que escucharon era una frenada, unos gritos, y se asoman y ven un impacto, ven un choque entre dos vehículos. Bien. ¿Qué es lo que va a haber que determinar ahí? Bueno, a ver, seguramente lo que va a pasar es que el conductor del vehículo embestido va a demandar al conductor del vehículo embistente. Entonces, si alguno de ustedes fuera juez, lo que tendrá que ver es, primero, ¿qué pasó? Interpretar el hecho. ¿Quién chocó a quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Había luz? ¿No había luz? ¿Estaba lloviendo? ¿El pavimento estaba mojado? ¿El embistente había bebido? Etcétera. Un montón de elementos que van a confluir, a concurrir para la descripción de un suceso, de un hecho, a contar una historia. Entonces, lo que hace el juez es analizar esa historia que se le está contando, que le cuentan las partes, con versiones distintas, porque eso tiene de característica nuestra actividad. Es un duelo de versiones, ¿sí? Un duelo discursivo, en el cual una parte sostiene un determinado hecho, es decir, un suceso con determinada descripción, y la otra parte va a describir en general un hecho distinto. Va a aportar una descripción diferente. Es decir, nos vamos a encontrar con que hay dos teorías acerca del caso. Cuando el caso es difícil, el juez analiza el hecho, ese relato que le traen, y rápidamente encuentra la norma en la cual se subsume, es decir, la norma que lo soluciona. Y para eso le basta la lógica, las reglas de la lógica. Es decir, realiza un proceso deductivo, un proceso lógico deductivo. Todos ustedes recuerdan el concepto de norma de Kelsen. Si ocurre el delito D, entonces debe ser la sanción S. En el caso fácil, lo que ocurre es que el juez puede ubicar a ese suceso en el antecedente de la norma y extraer como conclusión la necesidad de la aplicación de lo que dice el consecuente, sin necesidad de tener que recurrir a ningún tipo de elemento extranormativo ni tampoco extralingüístico.
es decir, con mínima tarea valorativa. Sin embargo, no todos los casos son fáciles. Hay otros a los cuales vamos a llamar difíciles. Y estos casos difíciles van a referir a diferentes circunstancias, a la calificación, por ejemplo. Como les decía hoy, bueno, pero ¿estamos frente a un homicidio simple o es un homicidio agravado? Bueno, pero era la esposa y había una relación, obviamente, entre ellos, porque era su esposa, una mujer. Bueno, entonces puede ser que estemos ante un femicidio. No es solamente un homicidio. Entonces, en ese caso está agravado por el vínculo, pero además porque puede haber mediado un contexto de violencia de género, por ejemplo. Entonces ahí ya la calificación no va a ir al artículo 79 del Código Penal, sino que nos vamos a ir al artículo 80. La cuestión se va a producir en otra norma. Entonces ahí ya, primer problema. O primera cuestión que nos puede tornar al caso ya no en fácil, sino en difícil. Hay un supuesto del femicidio, es el femicidio paradigmático, en el cual lo que se mensura precisamente es, por ejemplo, el odio de género. En ese caso, necesariamente el juez va a tener que recurrir a elementos que no son normativos, ¿sí? A elementos que son sociológicos, que tienen antropológicos, que tienen que ver con la conducta de las partes, psicológicos, ¿sí? A la historia de vida. Entonces, fíjense cómo deja de ser un caso simple para convertirse en un caso difícil. Profesora, sí. Un caso fácil podría ser donde se trata un tema de contrato, donde ya está todo establecido, y un caso difícil puede ser un robo en ocasión de, no, un homicidio en ocasión de robo, o un robo, un homicidio en ocasión de robo, o un robo seguido de muerte. Mirá, ¿Sería un caso difícil? Es que en realidad, cuidado, tengan ojo con que el hecho, a ver, lo que separa a los casos fáciles de los casos difíciles no tiene que ver con la gravedad de la situación, ni tampoco tiene que ver con que los fáciles son del ámbito del derecho civil, contractual, como decías, y los casos difíciles se van a reconducir al derecho penal, o son los que se ubican en el derecho penal. No necesariamente, porque un cumplimiento de contrato se puede convertir en un caso muy difícil. Puede ser un caso difícil o un caso trágico. Tranquilamente, porque podés tener cláusulas abusivas, por ejemplo, entonces te puede dar un caso de problemas de relevancia, porque los casos difíciles tienen que ver con los problemas que se van presentando a la interpretación. Entonces, de calificación, yo no sé qué hay acá, pero esto es un alquiler, esto es un arrendamiento, es una locación, o en realidad es un comodato, que es un préstamo gratuito. Y una de las partes dice que no, que en realidad se lo había prestado para que lo usara. Es un préstamo gratuito, un uso gratuito. Y el dueño de la casa dice, no, si yo firmé un contrato, pero bueno, lo que pasa es que ahora no sé dónde lo puse, pero habíamos arreglado un precio. Entonces estamos discutiendo. Y fíjense, acá ya empiezan a haber cuestiones de relevancia. ¿Qué es lo importante acá? ¿Cuáles son qué es lo que tiene que mirar el juez? ¿Cuáles son los datos relevantes? Y fíjate que es un contrato. Ustedes también, cuando lleguen a contratos, van a ver qué particularidades tiene. Y que en realidad se perfecciona por el consentimiento. Y bueno, y quizá hay algunos elementos de ese consentimiento que no se escribieron, pero respecto a las cuales las partes estuvieron de acuerdo. Sí, te escucho, Mariela. Que la usurpación también puede ser, porque yo conocí un caso, el matrimonio se estaba por casar y cuando fueron un día los albañiles para terminar la vivienda, habían entrado y ellos presentaron una escritura falsa, obviamente, pero hasta que la pareja pudo demostrar, pasaron muchos años, el matrimonio se deshizo y hasta que lograron recuperar la casa, pasaron varios años porque esta persona tenía una escritura paralela
y hasta que la persona demostró que la escritura original era la de ella, la casa se la habían destruido, ellos no la pudieron estrenar, el matrimonio se terminó disolviendo, no se casaron, y es todo, es complejo, es un caso difícil hasta que uno demuestra. Claro, ese es un caso difícil que además tuvo proyecciones en lo personal muy complejas, entonces Claro. quizá ahí se torna trágico por otros aspectos, ¿no? Porque uno puede ver cómo un conflicto jurídico tiene repercusiones en la vida de relación de las personas, en la salud psicológica, etc. Sí. Pero sí, eso también es ahí, en el caso que vos acabás de citar, podés tener problema de calificación, porque en definitiva no puede surgir la duda respecto de si debe ser calificado como usurpación, por lo tanto interesa al derecho penal, o si por el contrario hubo una compraventa que se está negando. Por otro lado, un supuesto de relevancia, porque bueno, a ver cuáles son los elementos que son centrales para definir el caso. Esa decisión respecto de esta cuestión implica ya un problema en sí mismo, ¿no? Bueno, voy a requerir la escritura, no se requiere la escritura, alcanza con el consentimiento, también de interpretación, por supuesto, ¿no? ¿Cómo debe interpretarse la conducta de las partes, por ejemplo? ¿Cómo se condujeron? ¿Firmaron algo? ¿No lo firmaron? O de prueba, ¿con qué elementos contamos en definitiva? ¿Existe esa escritura o no existe? Esa escritura, por lo que vos decís, era una escritura falsa. ¿Sí? Bueno, pero eso requirió prueba, requirió pericia. Entonces tenés la documental, porque tenés esa escritura, pero además, por otro lado, tenés la pericia respecto de la escritura, tenés declaraciones testimoniales, seguramente. Todo eso va confluyendo para constituir al caso en un caso difícil. Cuando nos encontramos con conflictos de estas características, necesariamente ya va a ser un caso difícil. Eso implica que no me alcanza con la lógica. Cuando estamos frente a casos fáciles, sí, un divorcio cuando hay acuerdo, un cumplimiento de contrato, como decía Coleman recién, pero cuando las cláusulas no están discutidas, un desalojo cuando el inquilino no discute la validez del contrato, sino que dice, bueno, no me voy porque no tengo dónde irme, nada más, dame más tiempo, ya te lo voy a entregar, pero no discute la validez del contrato. Esos son casos sencillos. Incluso en el ámbito del derecho penal también tenemos casos muy sencillos. La adulteración de una cédula verde, la exhibición de un documento público, una cédula verde falsa, trucha, o la puesta en circulación de moneda falsa. No plantean grandes problemas. Pero bueno, si empiezan a surgir algunos de estos que yo les estoy señalando, tenemos dudas acerca de la calificación, entonces ya deja de ser, pero no está tan claro si es solamente el uso o si además del uso es la persona que lo falsificó. Ah, bueno, entonces ahí ya, ¿cómo se califica este hecho? Y ya tenemos un dato que lo torna en un caso difícil. ¿Para qué esto que termina siendo anecdótico? Para que tengamos en cuenta que la dificultad, esta dificultad que hace al caso difícil, va a requerir siempre de interpretación. Es decir, cuando tenemos normas, ¿a qué estamos hablando? En este caso, cuando tenemos normas que presentan conceptos que sean valorativos, comparativos, probabilísticos o vagos, necesariamente se va a requerir que el juez interprete. ¿Interprete qué cosa? La norma. Ahora, cuando ya tenemos el caso, esto nos alerta respecto de que se interpretan no solamente las normas, sino que el juez interpreta también los hechos. ¿Qué pasó acá? Hay que interpretar la historia que le trae, el relato. La persona que se presenta, Mariela, que es la abogada de esta pareja, y se presenta ante un juez reclamando esa propiedad, la titularidad, el dominio de esa propiedad que le están usurpando. ¿Sí? Hay una historia, un relato que va a hacer Mariela en su demanda. Y
las personas que ocuparon y que están dentro de esa casa a título de dueño, seguramente contestan esa demanda con una historia alternativa, un relato distinto. No, pero a nosotros nos lo vendieron esta pareja, nos dijeron que se iban a separar, que ya habían roto su vínculo, que no les interesaba la casa, y nos vendieron y acá tenemos la escritura. En ese caso, entonces, el juez interpreta no solo las normas, sino también los hechos. Los jueces, entonces, llevan la mirada de los hechos al derecho y del derecho a los hechos. Los casos difíciles, entonces, podemos resumirlos diciendo que son aquellos en los cuales, para descubrir los hechos de la premisa fáctica, es decir, el relato de lo que pasó, la historia, que, como les venía diciendo recién, y luego realizar la operación que llamamos subsunción, es decir, encajar el hecho en la norma, el hecho en el derecho, es decir, efectuar la operación de subsunción en la premisa normativa, se va a requerir una valoración del intérprete. Es decir, el juez tiene que valorar. Esto que me está diciendo la abogada Mariela, que me está diciendo la doctora Mariela en su demanda, ¿en qué norma encaja? ¿En la usurpación? ¿Seguro que encaja en la usurpación? Me lo voy a llevar para analizarlo el fin de semana. ¿Por qué? Porque requiere una mayor valoración. Eso quiere decir que estamos frente a un caso difícil. Fíjense, yo les cité un párrafo de Ferraioli. Ustedes seguramente estarán cansados de escuchar por ahí que se habla del garantismo, de los jueces garantistas, ¿no? Y critican el garantismo en los medios de comunicación, como que si fuera una suerte de defecto en la aplicación del derecho. En realidad, el garantismo es la forma en la cual Ferraioli describe al derecho. Ferraioli es un profesor italiano, uno de los más destacados juristas del mundo, es Luigi Ferraioli, y él escribió un libro que acá a la Argentina llegó en 1995, si no me equivoco, que se llama Derecho y Razón, Teoría del Garantismo. Ferraioli lo que dice es que el derecho es un conjunto, es un orden de garantías, que está ordenado al sujeto que es convocado al proceso. Y yo le cité este párrafo, donde dice que la actividad jurisdiccional se identifica en el entrelazamiento entre saber y poder. Es decir, una combinación de conocimiento, veritas o verdad, y de decisión, auctoritas. ¿Sí? Es decir, el juez sabe algo que le informan las partes, algo a lo cual él accede porque analiza la prueba, pero además el juez tiene autoridad, tiene poder. Y en ese entrelazamiento reconoce la existencia permanente de márgenes de discrecionalidad potestativo, es decir, de libertad. El juez tiene un espacio amplio de libertad para decidir. Y esos márgenes serán más o menos amplios. Es decir, puede tener más o puede tener menos libertad para decidir. Pero siempre hay un espacio que es irreductible de libertad para el juez, de posibilidad de decidir discrecionalmente. Y en ese sentido, dice Ferraioli, la epistemología garantista que propone tiene como objetivo elucidar, o dilucidar si quieren, las condiciones que permiten restringir lo más posible estos márgenes, y por lo tanto la alternativa metodológica se debate su legitimidad entre la decibilidad de la verdad del proceso y la decisión de la verdad procesal. Es decir, ese margen de libertad que tiene el juez va a hacer que la decisión fluya o se debata entre esa posibilidad de decidir, de hacer uso del poder que tiene el juez, y la limitación que le va a imponer la verdad de los hechos. Fíjense, es un juego interesante entre esencialismo y convencionalismo, conjuga de alguna manera esencialismo y convencionalismo. ¿Por qué? Porque por un lado nos dice, el juez decide,
convencionalismo, develacionismo. Y hay un margen de libertad que es irreductible, que siempre va a tener el juez, porque es el juez. Pero ojo, está limitado por la verdad. Entonces ahí juega el develacionismo. Suele hablarse, y ustedes lo van a escuchar mucho a lo largo de toda su carrera, que lo que se decide en un proceso no es la verdad real, sino que es la verdad formal o procesal. Que puede ser que haya una verdad en el mundo, pero la que se consagra en el expediente es la que vale. Quiere decir que puede haber error, claro que puede haber error. Por eso existen los procesos de revisión de las resoluciones, las decisiones de las sentencias. Si avanzamos un poquito más, porque nos quedan unos 5 minutos, vamos un par de filminas más y ya los dejo ir, ya llegamos ya venimos hablando del juez, ¿no? Venimos hablando de alguien que tiene un margen potestativo de actuación, que tiene discrecionalidad. La discrecionalidad es la posibilidad de hacer uso de ese margen potestativo de actuación. Pero no es el único que interpreta el juez. Lo habíamos dicho al inicio, ¿se acuerdan? Entonces, a la tercera pregunta, ¿quién interpreta? Vamos a contestar que puede interpretar el juez, en ese caso la interpretación se llama judicial, puede interpretar el legislador, es decir, el propio creador de la norma, y a esa interpretación se la llama auténtica. Es común esto, es habitual que se haga este tipo de interpretación. Ustedes, como abogados, van a recurrir a esas interpretaciones que hace el propio legislador para aclarar aquello que está oscuro en una ley. Y finalmente interpretan también, como les había dicho, los doctrinarios. ¿Quiénes son los doctrinarios? Son los especialistas en ciertas ramas del derecho. Hoy les mencioné un par del derecho civil, pero también tenemos, por ejemplo, a Zaffaroni o a Soler en el ámbito del derecho penal. Son todos operadores jurídicos. Fíjense, ¿qué objetivo tienen? ¿Cuál es la función que cumplen los operadores jurídicos dentro del sistema? Tanto la creación como la aplicación o la sistematización de las normas jurídicas. ¿Quiénes se ocupan de la creación? Los legisladores, los que realizan la interpretación auténtica a la que referíamos recién, es decir, los que crean las normas y también las pueden interpretar. ¿Quiénes se dedican a la aplicación? Los órganos jueces, claramente, que además también están llamados especialmente a interpretar las normas. Y finalmente, ¿quiénes son los que se dedican a la sistematización de las normas jurídicas? Ahí tenemos a los doctrinarios o especialistas del derecho. Y les voy a dejar la última, para ver que en las filminas, en las presentaciones van a haber más filminas y las invito a leerlas porque es lo que queda para la semana que viene, que tiene que ver ya con la racionalidad del derecho, con el proceso de aplicación, con la tarea lógica y con aquella que va más allá de la lógica jurídica. Pero antes de eso, nos detenemos 2 segundos en responder a la pregunta, a la última pregunta, y era ¿con qué interpreta? Ya intentamos responder qué es interpretar. Ya intentamos responder cuándo se interpreta. Ya intentamos responder quién interpreta. Ahora, ¿con qué interpreta? ¿Con qué interpreta el juez, el legislador, el doctrinario? Bueno, para eso hay criterios. Se llaman criterios de interpretación o criterios a secas o criterios interpretativos. También los van a encontrar como cánones en los textos. Y vamos a tener, nosotros hemos seleccionado estos, no porque sean los únicos, sino porque son los que nos parecen más útiles para el estudiante de primer año. El criterio gramatical. ¿Qué es lo que dice el criterio gramatical? Busca el sentido de la norma. Busca el sentido de las palabras de la norma. ¿No sabemos qué quiso decir el legislador? Vaya al diccionario y fíjese qué quieren decir las palabras que utilizó. Y no se vaya de ahí, porque esa es la garantía para el sujeto de derecho, para el ciudadano. Porque el sujeto de derecho, ¿a qué tiene acceso? Tiene acceso al texto normativo. Bueno, entonces no va a haber inconveniente
No va a haber afectación a derechos si nos quedamos con la literalidad o el sentido gramatical que tienen las palabras de la ley. Pero también puedo hacer una interpretación sistemática o lógica. Esto es interpretar la norma no de manera aislada, sino tratando de dotarla de significado en relación al resto de las normas que integran el sistema. Además tenemos el criterio teleológico que dice, no, miren, no se ocupen ni de la literalidad porque no alcanza, no hacemos nada con eso, ni tampoco tiene sentido o no me sirve en este caso una interpretación sistemática. Fíjense cuál es la finalidad de la norma. ¿Qué se buscaba con esa norma? ¿Para qué el legislador la creó? Por ejemplo, no sé, la ley del impuesto al cheque. ¿Con qué finalidad se creó el impuesto al cheque? Bueno, formó parte del paquete de leyes de emergencia del 2001, ¿se acuerdan? La crisis económica. Bueno, entonces, ¿qué se buscaba? Bueno, paliar una crisis puntual, sí, pero quedó ese impuesto. Ah, claro. Bueno, entonces el juez ahí va a tener un dato para interpretar la norma. Y finalmente el criterio histórico. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué mundo había? ¿Qué se vivía en el momento en el cual se crea determinada norma? Por ejemplo, supónganse que dentro de 100 años alguien analice las normas del artículo 80, los agravantes al homicidio de los que hablábamos hoy, y se encuentre con el femicidio. Es decir, ¿pero qué pasaba en el mundo? ¿Qué pasaba en la Argentina hace 150 años que el legislador tuvo que legislar de forma diferenciada la muerte de mujeres en determinadas circunstancias? Y lo que pasaba es que teníamos una alta estadística de femicidio. Ah, ahora entiendo. Entonces, comprendo cuál es el significado que le quiso dar el legislador a esa norma. Tratar de disminuir la estadística de femicidio. Hasta acá llegamos, no les sumo más información porque me parece que si no se les va a hacer una coctelera tremenda y además ya estamos sobre la hora y seguramente tienen que ir a cursar otra materia. Los invito a avanzar en la lectura de los textos y también de las filminas. Van a ver, si leen los textos primero y después miran las presentaciones de PowerPoint, van a ver que son una suerte de resumen, les van a venir muy bien para el repaso final, así que denle una miradita, no la salten porque esperamos que les sean útiles. Y tenía un par de comentarios acá, perdón, a ver, bueno, los primeros eran, en realidad llegué un poco tarde porque daban diferentes apreciaciones respecto de qué entendíamos por interpretación, comprender, decían acá, a ver, un segundo, comprender lo que nos dicen, decía María Antonella, comprender María Luz, decide la lógica, dice el grupo de Menéndez y Coleman y compañía. Y cuando ya pasamos a casos difíciles, María Antonella Pedrosa dice que me pregunta si los casos difíciles son los que tienen lagunas. En general, cuando se presentan estas situaciones que yo les estaba comentando, nos vamos a encontrar con lagunas. Nos vamos a encontrar, sí, porque el hecho de que se presenten algunas de estos datos que estamos señalando pueden generar lagunas. En general se sostiene que cuando hay lagunas tanto normativas como axiológicas, estamos frente a un caso difícil. Sí, es así. La respuesta es afirmativa a tu pregunta. Ariana Duarte pregunta, si no, ¿con cuán fácil es resolver el caso? En los casos difíciles los jueces usan discrecionalidad. Exactamente. Y esta es una discusión, esto generó una discusión muy importante entre naturalistas y positivistas, porque el positivismo sostiene, recuerden, que el juez no puede recurrir a ningún elemento para solucionar un caso que no sea una norma. No puede recurrir a principios o a principios morales, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? El naturalismo acusa al positivismo de permitir la discrecionalidad. Porque si no puede recurrir a principios y ante una situación en la cual, por ejemplo, como señalaba recién la compañera, hay una laguna, o un caso de que se requiere una interpretación valorativa, como señalábamos recién también,
y la norma no provea solución, ¿qué hace el juez en ese caso? Y termina creando derecho. Y eso, en definitiva, es hacer uso de ese margen de discrecionalidad judicial que no es más que libertad, una libertad amplia para decidir. Bueno, dejamos acá, no sé si alguien tiene alguna consulta, nos quedamos tratando de resolverlas. Profe, Sí. Bueno, acá Liz tiene el micrófono abierto, te escuchamos. No, decía, era una simple pregunta, ¿de qué bibliografía nos centramos en el tema? Cuando entres al campus, en el módulo, vas a encontrar todos los documentos que nosotros les hemos seleccionado para este tramo final. Hemos seleccionado especialmente los capítulos del libro del profesor Portela. ¿Por qué? Porque hay dos que son específicos para estos temas, que son el de interpretación y el de aplicación. También hay 2 PowerPoints y también les dejamos una sentencia, porque la semana que viene, todo esto que vimos en teoría, lo vamos a reforzar con otra cuestión que tiene que ver con la concreta aplicación, cuándo alcanza la lógica y cuándo no, lo que llamamos justificación interna y justificación externa de las decisiones, y les hemos dejado ya una sentencia porque vamos a trabajar con ella. Todo esto lo vamos a llevar a la práctica. A ver, pero ¿y qué pasa? ¿Cuándo hay un concepto valorativo? ¿Cuándo hay un concepto ambiguo? ¿Cuándo estamos frente a un caso fácil, difícil? ¿Cómo se resuelve? Pero lo tenés todo en el campus, quédate tranquilo. ¿Otra consulta? Profe, gracias, profesora. ¿Cómo se hace casi cuando si hay un homicidio no tiene el cuerpo? El cuerpo desapareció, que no se encontró. No, eso es un problema de prueba. Eso puede llegar a ser un problema de prueba o no. Habrá que ver en el caso concreto. Yo te sugiero guardar esa pregunta para cuando llegues a procesal penal. Porque me acuerdo yo cuando cursé procesal penal hace 200.000 años, era esa la pregunta, me acuerdo, salían todas las clases de repaso, ¿no? Pero si no encuentra el cuerpo, bueno, es un tema de prueba. Habrá que ver qué otros elementos tiene el juez. Claro. Hubo un caso de un femicidio muy famoso. No me va a salir el apellido ahora para la semana que viene, se los traigo. Fue hace unos 10 años más o menos, un hombre que tenía una funeraria, no sé si recuerdan, y que su mujer desaparece, su novia desaparece, y él fue condenado por el homicidio. Sí. Y nunca apareció el cuerpo de la mujer. El padre tenía una funeraria y aparentemente fue instalada. Exacto, sí. Por eso, habrá que ver qué otros elementos lo persuaden al juzgador de seleccionar la figura del homicidio o del femicidio en su caso, pero ese claramente es un caso difícil y el problema ahí va a ser de prueba, y ese problema de prueba te va a llevar a un problema de relevancia y un problema de calificación. Sí. Claro, sí, porque yo había hecho un texto justamente de un cuento que la mujer era, el marido era policía, y ella queda embarazada y el marido viene con la idea de decirle que no quería más el matrimonio. Entonces ella tenía una pata de cordero, va y le pega con la mala suerte que lo mata. Entonces ella dice, ¿qué hago? Porque pensaba en todo lo que le iba a venir encima, además que era policía. Entonces ella se tranquiliza, sale a comprar, qué sé yo, el marido estaba muerto, pero ella, el arma que había utilizado era la pata de cordero congelada. Entonces el caso se tornó como que alguien había entrado, como que alguien había querido robar, y vinieron, hicieron la pericia, ella siempre tranquila, pero ¿qué hizo con la pata de cordero? La puso a cocinar, o sea que la prueba, y después les dio de comer a la policía que estaban haciendo los peritos, el arma homicida, digamos, y no había prueba. Bueno,
Habrá que ver si en la realidad pasa algo de esto que vos creaste, ¿no? Pero bueno, vos ya de alguna manera te lo respondiste, ¿no? Me parece. Por eso tu pregunta ya tenía la respuesta. Pero ojo, no siempre se resuelve tan favorablemente para la homicidia. Acá los chicos dicen que estaba embarazada ella, no me acordaba. El caso es el de Daniel Lagostena. Después, Sí. si les interesa, búsquenlo, porque bueno, no se resolvió con tanta suerte como la protagonista del cuento de Mariela. Bueno. Pero bueno, pero ahí está. Bueno, pero interesada por el derecho ya desde lo no normativo. Muy bueno, te felicito. Bueno, nos vemos entonces. Recuerden que está abierto el foro para que vayan sumando las inquietudes que tengan. Va a quedar abierto de acá hasta que terminemos el curso, para que tengamos un intercambio, un espacio de intercambio común. Y bueno, cualquier otra consulta que tengan ya la pueden evacuar a través de los chicos del centro de estudiantes, que nos lo transmiten al instante, y si no, a través del mail que tenemos en el campus. Así que, bueno, adiós, nos vemos. Gracias, profe. Bueno, gracias. A ustedes por participar, adiós.